Hoy estamos terminando, hermanos, esta serie de sermones temáticos, que no es nuestra especialidad aquí en esta iglesia. Hemos estado ya por 6 semanas con una serie de sermones de enseñanzas temáticas. Normalmente nosotros nos caracterizamos por una predicación expositiva. Dado que cesamos o paramos, hicimos un pare para iniciar en el tiempo de fin de año, hicimos un pare en el libro Colosenses, donde venimos estudiando, precisamente por la ausencia también de algunos hermanos que viajan, y dado que al iniciar el año, pues también hay hermanos que no están, hacemos un pare, pero ya la próxima semana estaremos retomando nuestro libro de Colosenses. Estaremos iniciando la parte 3, el capítulo 3 de este hermoso libro. Así que en estos días hemos estado, en lo que fue final de año, este comienzo de año, hemos estado hablando de varios temas, 6 mensajes temáticos en este mes y medio. Espero yo que cada uno de estos temas hayan sido, hermanos, de gran bendición para la iglesia, para cada uno de ustedes. Hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de los siguientes temas. La iglesia es una familia, eso lo prediqué yo. Hablamos de la iglesia es un compañerismo, el pastor Erika fue el que abordó este tema. La iglesia es un cuerpo, el pastor Ojeda. La iglesia es un rebaño, nuestro hermano plantador y líder Alejandro. Y la iglesia es luz del mundo, lo trabajó el pastor Edgar nuevamente. Y en esta mañana estaremos terminando este tema, esta serie, con el tema La iglesia es una comunidad autosostenible. La iglesia es una comunidad autosostenible. Y ahí cerramos, pues, como dije, estos temas para dar inicio entonces a nuestra serie. Y por cierto, queremos, hermanos, tener la próxima semana a todos los hermanos de la congregación. Así que estemos orando mucho y que todos nuestros hermanos puedan estar aquí. La iglesia es una comunidad autosostenible. Cada uno de estos temas tiene que ver con principios eclesiológicos de una iglesia bautista. ¿Qué quiero decir con esto de que la iglesia es una comunidad autosostenible? Bueno, quiero decir que la iglesia se sostiene a sí mismo con la provisión de Dios o con la provisión que Dios le da por medio de cada uno de sus miembros. Entre los requisitos naturales para que una iglesia sea iglesia, cuando se está constituyendo una iglesia, entre esos requisitos está que la iglesia debe ser autosostenible. Y cuando hablamos de eso, es autosostenible, pues ya estamos diciendo que económicamente la iglesia pues se debe sostener a sí misma. Esto es uno de los requisitos para que una iglesia se establezca, que tenga una economía, que ella misma se autosostenga económicamente, que tenga un liderazgo con el cual ella misma pueda brindar, hacer liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es una comunidad autosostenible, estamos hablando que la iglesia tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo con la provisión que el Señor le ha dado. Decimos que la iglesia es una comunidad autosostenible porque, ¿sabe? La iglesia no es sostenida por un gobierno. La iglesia no es sostenida por una ONG. La iglesia no es sostenida por un organismo multilateral.
como la ONU y otros organismos. La iglesia no es sostenible, no es sostenida por un organismo o una organización paraeclesiástica, como por ejemplo una agencia de misiones, etcétera. No. Entonces, hermanos, la razón por la cual nosotros tenemos que hablar que la iglesia se sostiene a sí misma. Y aquí la razón del título: la iglesia es una comunidad autosostenible. Mi propósito en esta mañana, hermanos, es mostrar cómo la iglesia en cada una de sus necesidades fue autosostenible. Se ayudó a sí mismo, prevaleció en medio de cualquiera que fuera la necesidad. Los mismos miembros hicieron provisión para la necesidad de ella. No hubo en la iglesia una intervención externa que dijera: ay, pobrecito, allí están pasando por situaciones muy complejas, vamos, esta organización, a ayudar a esta iglesia. Al contrario, los bautistas a través de la historia han ayudado también a los necesitados. El apóstol Pablo nos deja ver claramente, hermanos, que la iglesia siempre se ha sostenido a sí mismo. Una ayuda a la otra. El apóstol Pablo le habló en varias ocasiones a la iglesia, amados hermanos, a la iglesia de Corinto, con respecto a ofrendar. Le habló a la iglesia de Corinto. Por lo menos lo hizo 3 veces. Y creo que más. Porque al final de la carta, Pablo otra vez le habla a la iglesia de Corinto sobre dar para la obra del ministerio, en el cual él mismo dice: bueno, por la desconfianza que ustedes me tenían a mí, yo mismo tuve que hacer trabajo, porque todas las demás iglesias han estado dando para la obra, pero ustedes, en mi caso, yo tuve que hacer trabajo para sostenerme y no acudir a ustedes, porque en el contexto de que Pablo está hablando, ellos estaban acusando a Pablo de él ser un vividor, de no ser un genuino apóstol. Y entonces Pablo tiene que decirles eso al final. Entonces, varias veces Pablo a esta iglesia de Corinto le habló del tema de la finanza. El tema de la finanza en nuestra iglesia, en esta primera iglesia bautista, bueno, solemos hablarlo muy esporádicamente porque creemos que los miembros de la iglesia no necesitan que en todo momento tienen que estarle hablando y hablando y hablando y hablando de dinero. Creemos que cada miembro de la iglesia, cada hermano, una vez tiene una relación con Cristo, entiende que eso es parte de su adoración al Señor, que es parte de su relación con el Señor. Las 2 veces que Pablo le habla a la iglesia de dar, el que voy a hacer mención, tiene el mismo fin: el sostenimiento de la iglesia. Ayuda para la necesidad de la iglesia. La iglesia ayudando a la iglesia de Cristo. Los miembros ayudando a los miembros. Una iglesia dando para ayudar a otra iglesia. Todo el tiempo estamos viendo eso. Por cierto, es muy curioso, amados hermanos, que Pablo le hable tantas veces a una iglesia del mismo tema. Sospecho que algo estaba pasando con esta iglesia en materia de dar, en materia de ser generoso para el sostenimiento de la iglesia. Me temo que esta iglesia era un poco amarraba o cerraba su mano para dar al Señor. Me temo que ellos no eran muy dadivosos.
Bueno, sería bueno que usted lo averigüe. Vaya y mire a la iglesia de Corinto, ¿por qué Pablo tiene que hablarle tanto de dinero, de recursos? En cuanto, claro, nosotros vemos el Nuevo Testamento y cierto teólogo dijo, el Nuevo Testamento habla más de dinero que de salvación. Y eso tiene un propósito. Pero a esta misma iglesia, Pablo le habla varias veces, como he hecho mención. Hecho que seguramente no es muy distinto el día de hoy. Hay hermanos que seguramente necesite que se le hable una y otra vez sobre la mayordomía de la finanza para que pueda aprender. Hay hermanos que aprendió la finanza y se mantiene allí siempre fiel al Señor, siempre adorando al Señor con lo que el Señor les da. Pero no vamos a encontrar eso en todos los hermanos. Como dije esta mañana en la escuela dominical, hay hermanos, inclusive la Biblia habla de aquellos que tienen el don de dar, que son excesivamente generosos. Ellos siempre están dando. Uno dice, caramba, qué hermano tan generoso. Siempre están siendo muy generosos para ellos. Pero encontramos hermanos que poco generosos son a la hora de dar para la iglesia de Cristo. El Señor les une a la iglesia, el Señor les hace parte de la iglesia y tal vez comprenden mucho, pero no de esta parte. Y esta iglesia de Corinto, ustedes pueden ver que Pablo dice, ustedes abundan en fe, ustedes abundan en conocimiento, ustedes abundan en mucho, pero allí en esta parte ustedes tienen un problema. Allí no abundan. Y así como abundan en lo otro, abunden también en esta gracia de dar. Bueno, yo le invito a que lea, pues, todo el libro de Corintios. La primera vez que Pablo les habla a la iglesia de Corinto de ofrendar para suplir la necesidad de la iglesia, lo hizo en la primera carta a los Corintios. Lo hizo para indicar cómo la iglesia, cómo ellos debían dar cómo debían ofrendar, cómo debían dar para la necesidad de la iglesia. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, capítulo 6, 16, versículo 1 al 4. Note lo que dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya a ir conmigo. En este pasaje Pablo detalla cómo ofrendar en la iglesia. Pablo dice en primer lugar en este texto que debe ser el primer día de la semana, es decir, el día del Señor, el día domingo, indicando así que la ofrenda debe darse semanalmente el día del Señor, no queriendo decir con eso que no se pueda dar otro día. Pero está diciendo cada primer día de la semana. Pablo dice que todos los miembros que asisten a la iglesia deben dar. Él dice, bueno, cada uno de vosotros. Esto eliminando la excusa, la idea de que solo unos pueden ofrendar y otros no lo pueden hacer. Aquí Pablo incluye a pobres y a ricos. Cada uno. No dice unos, los ricos, los que tienen y otros no. En los textos también Pablo dice que se debe ofrendar en la iglesia apartando algo antes que él vaya
Y dice, indica que debe ser de manera proporcional. Es decir, sin improvisación. Debe poner aparte lo que va a dar, dice Pablo. Y debe ser proporcionalmente, indicando de esta manera que ahí hay una libertad del creyente para dar. Debe hacerlo como una muestra de amor al Señor, una muestra de amor a Cristo y una muestra de amor a la iglesia de Cristo. Luego Pablo indica también que quienes deben recibir la ofrenda para la administración. Versículo 3. Es decir, hermanos designados exclusivamente para eso. No cualquiera. No los pastores. Ahí no están los pastores. Ellos no están siendo asignados para esta tarea. Pablo está hablando de hermanos y es claro que allí no están los pastores. De hecho, el versículo de Hechos nos arroja luz sobre quiénes pueden estar en este servicio. Hermanos calificados. Hechos 6. Hermanos calificados para hacer esta tarea del Señor. Los móviles de esta ofrenda fue el suplir la necesidad de la iglesia de Jerusalén. Ahí está. Esto es lo que dice. A estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. La iglesia ayudando a la iglesia. Los miembros ayudando a los miembros. Es que la iglesia de Jerusalén se había empobrecido. Sus miembros eran peregrinos. Habían sido desposeídos por causa de su fe. Vivían bajo la economía romana y por supuesto están pasando mucho trabajo estamos viviendo bajo una profecía, el cumplimiento de una profecía de Gabo que decía que iban a pasar necesidad en cierta manera, Hechos 11, 28. La iglesia no está pasando por un buen momento, la iglesia de Jerusalén. Y ahí está, donde Pablo está diciendo, para suplir la necesidad de la iglesia de Cristo. Cada uno de vosotros ponga aparte, según haya recibido, proporcionalmente, para suplir la necesidad de la iglesia. ¿Puede ver este orden? ¿Así ofrenda usted? ¿Así es como usted ofrenda al Señor? ¿Da usted para suplir la necesidad de la iglesia? En el Antiguo y Nuevo Testamento siempre encontramos los mismos móviles. Dar para sostener, para ayudar al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento se daba para el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se da para el pueblo de Dios. Los mismos móviles siempre, no cambian. El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Puede ver usted? 1 Corintios 9, 14, Gálatas 6, 6, 1 Timoteo 5, 17. Siempre están indicando, hermanos, dar para la necesidad de la iglesia. Cubrir la necesidad de la iglesia. Gálatas 2, 20. Siempre está allí, amados hermanos. Siempre los que han dado para cubrir la necesidad de la iglesia es el pueblo de Dios. Nunca una organización externa, nunca alguien que no hace parte de la iglesia. Ningún verdadero miembro del pueblo de Dios se negó a aportar, a dar para este propósito. Ningún otro organismo ha estado relevante, ha sido activo para el sostenimiento de la iglesia. Siempre los miembros a los miembros. Siempre una iglesia ayudando a la iglesia. La iglesia, sin lugar a dudas, amados, es una comunidad
autosostenible. Ella misma, en cada región, en cada lugar, se sostiene, se ayuda a sí mismo. Los miembros ayudando a los miembros. La segunda vez que Pablo les habla a la iglesia de Corinto de ofrendar para ayudar a la necesidad de la iglesia, lo hizo en la segunda carta de Corintios, allí en el capítulo 8 y el capítulo 9. Y allí yo le estoy invitando a usted también que lo pueda leer. Es importante que lo pueda leer. Entre las razones estaba enseñarle que la ofrenda era una gracia de Dios. Y entre las razones también estaba, en segundo lugar, enseñarles que la iglesia, que la ofrenda es un servicio a Dios. Note esto. Entonces, permítame repito esto. En esta ocasión, en esta segunda vez, Pablo quiere, entre las razones que da en estos capítulos 9, 8 y 9, Pablo presenta dos razones, entre las muchas que hay allí. Número uno, les dice, bueno, es una gracia, dar es una gracia de Dios. Y número dos, es un servicio al Señor. La iglesia de Corintios era una de las que más tenía recursos, dinero, pero a su vez, como les dije, sospecho que era una de las que más les costaba dar para la necesidad de la iglesia de Cristo. Una de las que más les costaba dar para suministrar, ayudar al sostenimiento de los ministros. Entre ellos, Pablo mismo. Ustedes ven que creo que en el capítulo 12, Pablo dice, 12, 15, creo 16, Pablo algo así dice, y yo me gastaré a mí mismo y gastaré todo lo que tengo por la obra del Señor, en cuanto amándolos más, yo sé amar menos por ustedes, o ustedes me amen menos a mí. Realmente había una estrechez. Y frente a esa estrechez de la iglesia de Corinto, Pablo pone como ejemplo la generosidad de la iglesia de Macedonia. Es interesante, una iglesia pobre ayudando a suplir la necesidad de otra iglesia que se ha empobrecido. No cabe en este mundo materialista, no cabe. Y en muchos hermanos con una mentalidad materialista, no cabe en su mente que teniendo necesidad yo pueda dar para el sostenimiento de la iglesia. Y Pablo está poniendo como ejemplo una iglesia pobre ayudando a otra iglesia pobre. Claro, la primera, la de Jerusalén, no siempre estaba pobre. Ellos eran muy generosos, pero habían caído en ese momento en un estado de pobreza. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, 5, 1, 8, 2 Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les consiguiésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es que Macedonia era una provincia empobrecida. Muy empobrecida, arrasada por muchas guerras, estaba bajo el peso del gobierno romano. Cuando Pablo dice, en profunda pobreza, amados hermanos, es verdad, la iglesia estaba en profunda pobreza, había caído en una pobreza extrema, significa que estaba, amados hermanos, en extrema pobreza, es decir, severa pobreza. Sin provisión. Y ahora ellos lo están dando. Dios proveyó la gracia. Y el mismo Dios que proveyó la gracia a ellos, también los recursos y también la disposición
Y con estos elementos, ellos no encontraron apego a lo poco que tenían, sino que generosamente se desprendieron, siendo pobres, para ayudar a la iglesia de Cristo, ayudar al sostenimiento, ayudar a la necesidad de la iglesia. Además de Pablo decirles que dar es una gracia, Pablo también les dice que dar es un privilegio, es un servicio al Señor. Nota lo que dice el versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Lo puede ver? Ahí está. Estos hermanos pobres sabían que al dar estaban supliendo, estaban sirviendo a la iglesia de Cristo. Ellos sabían que dar era un acto de servicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo hicieron. Y note cómo dice que lo hicieron conforme a sus fuerzas. Dar con base a lo que tenían, dice conforme a su fuerza. No están dando más allá de lo que no tienen. Lo hacen con base a su fuerza, más allá de su fuerza. Y dice, indicando con sacrificio. Y luego el texto mismo indica con agrado, no obligado, no manipulado, no intimidado. Ellos, amados hermanos, están dando generosamente por la gracia que Dios les ha dado. Aquí encontramos claramente, amados hermanos, los tres elementos de un bueno. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber una base. Y Pablo nos dice en el texto cuál era la base para ellos dar de esta manera. Mira lo que dice el versículo 15, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Lo puede ver? Se dieron por la voluntad de Dios. La base de su generosidad era Cristo. Poner primero a Cristo significa el abandono de sí mismo para Dios. Se están abandonando a sí mismos al Señor. Una vez que ellos se entregaron a sí mismos sin reserva a Cristo, entonces fíjese que ellos también se le ofrecieron ofrenda de caballo, cobija. Se le ofrecieron ofrenda de caballo, cobija y aljaba. Y entonces él dijo, mira lo que dijo el misionero. Mi Dios no quiere los caballos, las cobijas y las aljabas del cacique. Él quiere al cacique mismo. El cacique, cuando escuchó esto, respondió, su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a él, también recibirá mis caballos, mi cobija, mis aljabas. Cualquiera que se haya entregado a Cristo, también se entrega a la causa de Cristo. Cualquiera que tiene una relación con Cristo, también se entrega sin reserva, con todo lo que tiene, a la causa de Cristo. Un poeta dijo, el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Cualquiera que tiene a Cristo también tiene su corazón en la iglesia de Cristo. Amén, amados hermanos. Mis amados miembros de PBC, ¿ha sido usted en la iglesia? ¿Ha sido usted para suplir la necesidad de la iglesia? Yo sé que muchos de ustedes, amados, son muy generosos dando para la obra del Señor, dando para el sostenimiento de la iglesia, dando para la necesidad de la iglesia. Muchos de ustedes dan porque Dios les ha dado la gracia de la generosidad. Muchos de ustedes dan
porque han comprendido que dar es un servicio a Cristo. Muchos de ustedes, amados hermanos, dan genuinamente con una disposición natural. Esa es una gracia. Esa es una disposición creada por el Espíritu Santo para que puedas dar para la obra de Dios. Ustedes son conscientes. Bendito sea el Señor, cada hermano que lo es consciente de la necesidad de suplir la iglesia, suplir la necesidad de la iglesia de Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el que añade a su iglesia. Es el Señor que añade la iglesia de Cristo. Y Él ha establecido en su plan que sean los propios miembros que sostengan la obra de Cristo en la tierra. Y ahí está cada uno de nosotros. La iglesia ayudando a la iglesia. El miembro ayudando a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el secreto para ser generoso? ¿Cuál es realmente la base para que un creyente sea tan generoso? Pablo en Corintios en Romanos, en cierto momento habló de que es un don. Ser muy generoso es un don. Pero no es aquí en este sentido que Pablo lo está hablando. En este sentido, puede que muchos tuvieran ese don, pero Pablo también está haciendo mención a la entrega de Cristo. La base para dar generosamente está en una relación de amor con Cristo. Cada persona que ama a Cristo, ama a la iglesia de Cristo. Resulta multitud de servicio para el sostenimiento de la familia de Dios, para el sostenimiento de la casa de Dios. Cualquier creyente que ama a Cristo, ama a la iglesia de Cristo. Y ayuda a suplir la necesidad de la iglesia de Cristo. La iglesia se ayuda a la iglesia. La iglesia se ayuda a sí mismo. La segunda ocasión que Pablo habló a los hermanos de Corintio de dar para el sostenimiento de la iglesia, lo hace también en el capítulo 9. Lo hizo en el capítulo 8, en esa segunda ocasión, y seguido, capítulo 8 y el 9 también inmediatamente habla del tema. Qué interesante. Los dos capítulos pegados. Les habla de esa necesidad. Les dice dos cosas interesantísimas, amados hermanos, aquí. En primer lugar, les dice que dar es una manera de glorificar a Dios. Y en segundo lugar, les dice que dar es una manera de autentificar su fe en Cristo. Ahí están las dos. Miren lo que dice el versículo 9:13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí está. ¿Lo puede ver? Pablo está mostrando claramente que ofrendar en la iglesia, cuando el creyente ofrenda en la iglesia, glorifica a Dios. Toda ofrenda debe abundar en honor, en alabanza, en acción de gracia a Cristo. Debe abundar en gloria a Dios. El Dios que da ofrenda es el Dios que recibe ofrenda para su propia gloria. Él da y Él recibe. Y Él es glorificado, repito esto, recibiendo. La ofrenda no solo tenía como objetivo o como motivo glorificar a Dios, sino también mostrar la obediencia de los hermanos al Evangelio de Cristo. Es decir, mostrar que también habían abrazado la fe auténtica en Cristo. Los hermanos judíos miraban con celos a los hermanos gentiles.
Y ellos estaban mirando con celo a estos hermanos. El hecho de ellos ofrendar autentificaba su fe en Cristo. Ponía su cristianismo no solo en palabras, sino también en hechos. Ofrendar era un rasgo de amor porque tenían evidencia de su amor y de su obediencia a Cristo. Es que los hermanos, en cierto momento, los judeocristianos, comenzaron a ver que los hermanos gentiles decían, algunos que decían que eran creyentes, lo decían, pero ellos comenzaron a ver que había más expresiones de palabras que de hechos. Y Pablo aquí le está diciendo, es de esta manera también que autentifican su fe en Cristo. Está mostrando, dando a la iglesia, está mostrando que están amando a Cristo. Cierto teólogo dijo esta palabra, esto será para mérito de nuestra confesión y para alabanza y la gloria de Dios. Cuando ofrendamos es exactamente eso, para alabanza y gloria de Dios. Alguien más dijo, cuando Dios nos manda a ofrendar, su meta no es obligarnos por un acto cruda de autoridad, su meta es cautivar nuestras afecciones con irresistible demostración de su gloria. Y alguien más dice, debemos mostrar la realidad de nuestra sujeción al Evangelio por la ofrenda, dice otro teólogo. Pablo está dejando claro aquí que dar es una muestra de su fe auténtica en Cristo. Amados hermanos, la ofrenda tiene como objeto la gloria de Dios, la exaltación de Cristo, la exaltación a Dios, la alabanza al Señor. No ofrendar es sospechoso para un creyente que diga que es cristiano. Ahora, déjame decirte algo. No ofrende enfocándote en ti mismo o en los beneficios de la ofrenda, que por cierto son muchos. Pero no ahí donde el creyente se enfoca. Porque en algunos movimientos, hermanos, el ofrendar es un negocio. La gente se enfoca en la ofrenda. Y entonces, ¿qué sucede? La gente da no por la gloria de Cristo, no para alabar al Señor, no para glorificar al Señor, sino buscando el beneficio de la ofrenda. Es decir, si doy esto, Dios me da esto, si doy aquí, Dios me da allá. Y eso ves una iglesia metalizada. No es así como nosotros damos. Una iglesia bautista fiel al Evangelio, sus miembros dan como un acto de adoración, como un acto de amor, como un acto de responsabilidad, como un privilegio, como un servicio a Dios, entendiendo que la ofrenda o el diezmo hace parte de la adoración a Dios. Ofrenda siempre enfocándote en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios. Pienso, hermanos, que la motivación más grande para el creyente ofrendar es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Con la ofrenda no solo glorificas a Dios, sino que también autentificas tu fe en Cristo. Todo verdadero cristiano, todo auténtico cristiano, todo obediente cristiano ofrenda al Señor. Es un rasgo de amor a Cristo. Amo la iglesia, amo a Cristo, amo la iglesia. Amo la iglesia. Mis amados miembros de PBC, es claro que la iglesia es una comunidad autosostenible. La iglesia se sostiene a sí mismo. Cada miembro contribuye
para las propias necesidades de la iglesia misma. Nadie más está llamado a suplir las necesidades de la iglesia. Es por ello que aquí tenemos la convicción muy firme que si alguien llega aquí, cualquiera que sea la persona, nosotros no lo conocemos, no es miembro de la iglesia, y llega aquí diciendo, pastor, aquí hay un dinero para la necesidad de la iglesia. Nosotros, sin pensar una y otra vez, le decimos, váyase de aquí con su dinero, no lo necesitamos. Es exclusivamente, esta responsabilidad es de los miembros de la iglesia. Por eso, si usted está aquí esta mañana y usted no ha creído en Cristo, usted no está llamado a hacerlo. Y no lo haga. Es un acto que exclusivamente es para los creyentes, los que han creído en Cristo. Solo ellos pueden adorar a Dios con su ofrenda y sus diezmos. Permítanme terminar con estas palabras del pastor Sugel. El pastor Sugel Michelet dijo, hablando de la ofrenda generosa, abundante, dice él, mientras más abundante y generosamente demos, más nos libraremos de caer en el pecado del amor al dinero. Hemos considerado, amados hermanos, en esta mañana, que la iglesia es una comunidad autosostenible. Y voy concluyendo con estas palabras. Es decir, no la sostiene ningún gobierno, ni ningún organismo multilateral, ningún organismo para eclesiástico. Se sostiene a sí mismo. Así que invito a cada uno, a cada miembro de la iglesia, conforme el Señor les da, den generosamente para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Amén. Ofrendar es una gracia. Ofrendar es una adoración al Señor. Ofrendar es un servicio a Cristo. Terminemos orando, hermanos, dándole gracias al Señor. Soberano Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias por la vida de cada hermano. Gracias por la generosidad de tu iglesia. Gracias por la generosidad de cada miembro. Gracias, Señor, porque eres tú que pone el querer como el hacer en cada uno por tu buena voluntad. Te ha placido, Señor, que nosotros seamos aquellos, Señor, en quien, Padre, está la responsabilidad para sostener tu obra. Ruego, Señor, que sigas bendiciendo tu iglesia, sigas bendiciendo cada familia. Muchas gracias, Señor, porque hemos visto tu mano sobre esta iglesia, tú sosteniendo tu iglesia a través de tus miembros. Gracias, Señor. Y hemos visto, Señor, cómo sostiene a cada miembro, cómo bendices a cada miembro. Gracias, Dios, por cada familia de PBC. Gracias por sus vidas. Bendíceles, amado Dios. Ayúdanos a todos, grandes y pequeños, a mantener la actitud, la disposición, la generosidad de dar para las necesidades de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.